¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por ser parte de la misma. Les deseo que tengan un excelente, pero excelente día. Ya está arriba, desde ayer por la noche, nuestro comentario, nuestro editorial respecto a los fideicomisos del Poder Judicial para que le echen un ojo a raíz de que hoy han comenzado ya las protestas, por supuesto, los trabajadores sindicalizados en el marco de la discusión que se llevó a cabo, se llevará a cabo dependiendo de la hora que ustedes vean este video en el Palacio Legislativo de San Lázaro para eliminar precisamente estos fideicomisos. También, por supuesto, está arriba la entrevista con la abogada y analista Vanessa Romero, quien hace una explicación didáctica de lo que realmente pasa alrededor de estos fideicomisos y los intereses políticos que se mueven, sobre todo la defensa de las dádivas, de los privilegios por parte de Norma Piña y el cártel de la toga. Pero hay dos temas que quiero centrar en este comentario, si les parece bien, y que ayer por la noche, pues ya no les dimos precisamente salida por abordar el tema de los fideicomisos, así como también este sueño de opio de que Margarita Zavala sea la candidata del Frente Amplio por la Ciudad de México. Me refiero al atentado en contra de Ciro Gómez Leiva y al caso Brenda Quevedo. Si les parece bien, comencemos con la información. A ver, en el primero de ellos, ayer por la noche más o menos, Ciro Gómez Leiva posteó, tuiteó, como ustedes gusten, que había sido detenido Armando Escárcega, alias el patrón, había sido detenido en California, Estados Unidos. ¿Quién es este hombre? Es el supuesto autor intelectual del atentado en su contra que tuvo lugar en diciembre pasado. Esto luego de que el propio Gómez Leiva pues pidiera a la Fiscalía General de la República atraer la investigación del atentado del que salió ileso, luego de que desde el inicio fue la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, la que lo condujo. Bueno, ¿quién es el patrón? Es un supuesto narcotraficante vinculado al cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero aquí la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué atentar en contra de un personaje como Ciro Gómez Leiva? Qué bueno que fue detenido porque este caso ha sido utilizado de manera muy perversa por intereses políticos mezquinos por parte de la derecha y de sus corifeos como Raimundo Rivapalacio o Ricardo Alemán, quienes aseguran que fue un hombre muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador el que le pagó a este hombre, a este sujeto apodado el patrón, que se mueve como una especie de outsourcing, para que le diera un susto a Ciro Gómez Leiva. Esto por las críticas constantes del comunicador hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. A mí esto me parece una reverenda estupidez, le soy muy honesto. ¿Y por qué? ¿Y por qué razón? Y lo digo con todo respeto para aquellos o aquellas que así lo piensen. No es mi afán denostarlos, ni ofenderlos, ni mucho menos. Me centro en los intereses que hay detrás de esa versión, ubicando como responsables, reitero, a la derecha y a este tipo de corifeos como Riva Palacio y Ricardo Alemán. Va muy de la mano con una narrativa que desde el inicio de este sexenio se ha querido posicionar. El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador polariza, genera violencia, genera encono. Incluso si ustedes se dan cuenta, la campaña de Xóchitl Gálvez está enmarcada precisamente en esa diatriba. Claudio X González constantemente lanza tweets en donde dice Claudia, odio, Xóchitl, amor, reconciliación. Y parte de esta idea de que el presidente López Obrador desde la mañanera ha generado un ambiente propicio para que se lleven a cabo agresiones en contra de la prensa, por ejemplo, lo cual es una gran mentira. Y es una gran mentira que se ha venido construyendo para esconder una gran verdad en el caso de los ataques a la prensa, que es el propio Estado criminal, políticos, jefes de policía, militares, quienes los llevan a cabo cuando son denunciados precisamente por actos de corrupción. Platicando incluso con sicarios, nos han dicho no una, sino en varias ocasiones, que ellos no les interesa agredir a ningún periodista porque se calienta de inmediato la plaza, que si lo hacen es porque se los ordenan precisamente sus jefes policíacos y sus jefes políticos, que se ven evidenciados, desnudados en su verdadero rostro, la narcopolítica, la corrupción a gran
a gran escala o a media escala, y no permiten, por supuesto, que un informador o informadora se atreva a cuestionarlos. La impunidad es fundamental, por supuesto, para evitar que los crímenes contra periodistas se aclaren. Es altísima la impunidad, el porcentaje de impunidad. De por sí en el país, en todos los casos, es muy alta. Y en el caso concreto de los atentados contra periodistas no es, por supuesto, la excepción. Y esto lo pongo sobre la mesa por dos razones. Porque qué bueno que hayan detenido al responsable de la autoría intelectual de este atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. Pero, ¿qué pasa con todos los demás casos de periodistas? De periodistas que no están frente a una cámara diaria, de periodistas que no tienen relaciones con Alejandro Hertz Manero, de periodistas que no tienen relaciones con Manlio Fabio Beltrones para pedirle ayuda a uno de los personajes más corruptos que han existido en la historia de este país, ajá, para poderte asilar en su casa, no, para que se te pase el susto, en pocas palabras. ¿No? ¿Qué pasa con todos los periodistas que día a día son amenazados verdaderamente por los delincuentes, por los políticos corruptos, porque de manera valerosa en entidades como Tamaulipas, por ejemplo, en donde hay órdenes de silencio, se atreven a alzar la voz, como Marta Olivia, por ejemplo, que ha estado muchas veces aquí con nosotros, de un 2x3 Tamaulipas? ¿Qué pasa con periodistas en el estado de Jalisco, como los de Zona Doc, por ejemplo, como Ricardo Valderas, como Oscar Valderas, como Laura Sánchez Ley, grandes periodistas de investigación, quienes al momento, como Emanuel Stiles, quienes Anabel Hernández, quienes al momento de dar a conocer información, se vuelven blanco precisamente de otro tipo de intereses? ¿Qué pasa con todos ellos? No pasa absolutamente nada. Y ni hablar, por supuesto, de los periodistas que han sido asesinados en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, en Guerrero. No pasa nada. No pasa nada porque no tenían ese beneplácito, por supuesto, de la justicia, porque no forman parte de esa élite cercana completamente al poder, que es parte de ese mismo sistema y que por lo mismo lo cuidan, por lo mismo lo protegen, porque de una u otra manera es útil a esos intereses. Ese es uno de los puntos que habría que cuestionarle directamente a la Fiscalía General de la República y al resto de las fiscalías en nuestro país. Qué bueno que hayan detenido al autor intelectual del caso Ciro Gómez Leiva, pero ¿qué pasa con todos los demás casos de agresiones, de amenazas, de muerte? Esta sí, muerte y ejecuciones, tortura, levantones de periodistas y no solamente un susto, que están impunes, ya de entrada. Segundo, en este tema, que es muy importante ubicar, se lo decía al principio, acabar con esta narrativa que se ha querido instaurar de que el presidente está polarizando a este país, porque va perfectamente de la mano con esta idea de que el fenómeno desinflado, es decir, Xóchitl Gálvez, puede ser víctima de algún atentado. Esto porque los que más debrayan, y perdón el término coloquial, aseguran que el presidente tiene vínculos directos con el cártel de Sinaloa y que por lo mismo le va a encargar a los chapitos o a los mayos o a quien quiera que atente en contra de Gálvez porque tiene a todo mundo lleno de miedo, ¿no? Yo creo que a los únicos que tiene lleno de miedo pues son a los que lo apoyaron, ¿no? Porque nomás no despega la señora y a quienes pagaron una lana precisamente para respaldarla. Pero esas es otras versiones. ¿Y con qué finalidad lo hacen? Con la finalidad de generar inestabilidad. Para mí está muy claro que este acto o atentado, o como ustedes quieran llamarlo, en contra de Ciro Gómez Leiva, tuvo esa intención. Es decir, vender esta idea de que había sido un fanático de la 4T, alguien cercano al presidente que quiso quedar bien, que fue en contra de un comunicador que lo criticaba constantemente. Pero para mí fue fuego amigo y no quiero decir que Gómez Leiva estuviera enterado. Yo creo que no, les soy honesto, yo no creo que Gómez Leiva estuviera enterado, pero fue víctima de fuego amigo. Es decir, la propia derecha utilizando una acción de esta naturaleza para generar inestabilidad en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Soy muy perverso, así es la derecha. Perdón, históricamente así es la derecha. No hay que imaginarse mucho ni pensarle mucho, porque incluso hay un factor que vale la pena mencionar aquí, y ya le decía de los periodistas que han sido asesinados y levantados. Cuando un integrante del crimen organizado, ya hemos hablado mucho qué es crimen organizado para su servidor,
decide hacerte algo, te lo hace. A ver, a Gómez Leiva lo siguieron durante una semana, supieron su ruta, supieron qué camioneta traía, supieron el blindaje que traía y no llevaban balas para eso. Lo tuvieron solo, absolutamente solo, arrinconado. Y si de verdad hubieran querido hacerle algo, no hubieran bajado por él después de que ya lo tenían ahí, cercado, abrir la puerta, llevárselo. Si es que de verdad hubieran querido liquidarlo, la intención solamente era generar inestabilidad. Y ahí la gran pregunta siempre que tenemos que responder y nos ayuda a llegar al fondo, como se los decía un día en el caso Colosio, es ¿a quién beneficias con eso? A la derecha de Claudio X González, a la misma que quiere venderse como la salvadora, a esa derecha que es la verdadera responsable del crimen organizado y del Estado criminal, desde el ámbito político, empresarial y, por supuesto, militar. Y aquí nos mezclamos con el otro tema. Ciro Gómez Leiva, junto con Carlos Loret de Mola, sin duda alguna fueron de los grandes defensores de Genaro García Luna, ¿no? Desde sus medios como Televisa, Radio Fórmula, Imagen, constantemente, por supuesto, defendieron a este hombre, lo llamaron el superpolicía, denostaron el juicio que se estaba llevando en su contra, defendieron la fabricación de culpables, los casos, por supuesto, los usos y abusos del espionaje, la tortura, minimizaron las pruebas, los señalamientos de sus vínculos con bandas de secuestradores. Eh, por supuesto, por supuesto, fueron parte medular del discurso de la narrativa que buscó legitimar, justificar los actos barbáricos que cometió García Luna desde los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Pero también Ciro Gómez Leiva y Carlos Red de Mola constantemente le han abierto la puerta a una mujer que está vinculada precisamente con el Poder Judicial de la Federación, que está vinculada con la derecha extrema de nuestro país, que está vinculada con el cártel de la placa y que es Isabel Miranda de Wallace, cuyo hermano es un policía de alto rango en el Estado de México y que tiene muchos cadáveres. Roberto Miranda, que tiene muchos cadáveres en el closet y que fue gente de Genaro García Luna. Aquí en nuestro canal nos lo ha dicho muchas veces el gran periodista Paco Cruz Jiménez, Francisco Cruz Jiménez. Esta colaboración de Genaro García Luna con Isabel Miranda de Wallace, la dueña de escuelas privadas al sur de la Ciudad de México, eh, obviamente de espectaculares, que ojo, el tema de los espectaculares en alguna ocasión nos decía Ricardo Rafael, es clave para entender la relación de Wallace con el cártel de los Beltrán Leiva y a la vez con Genaro García Luna. No olvide que el cártel de los Beltrán Leiva realmente se vuelve enemigo del cártel de Sinaloa y del García Luna cuando entregan al Mochomo, pero durante mucho tiempo el cártel de los Beltrán era el brazo ejecutor de la Agencia Federal de Investigaciones, era el brazo ejecutor directo del propio Genaro García Luna, con quien Arturo Beltrán Leiva hablaba constantemente. Por esto estas empresas de anuncios espectaculares como Showcase Publicidad, Outlook, Show Poster, no, todo eso fueron factor clave para que constantemente se aparecieran ahí leyendas de la Policía Federal, de la Agencia Federal de Investigaciones, se dieran recompensas al más puro estilo del viejo oeste para cazar, literalmente cazar a personas inocentes con el afán de tapar lo que sucedió realmente con su hijo, que una de dos, o lo mató este mismo grupo, ¿no? Al que pertenece Miranda de Wallace, porque hubo un rompimiento interno, o el muchacho es testigo protegido del otro lado de la frontera. Pero me queda más que claro que a ese muchacho no lo mataron las personas que están dentro de la cárcel. Incluso ustedes saben perfectamente que Miranda de Wallace participó, y esto nos lo dijo Manuel Stills en una entrevista, en lo que fue la fabricación y el montaje del caso Casés Vallarta, ¿no? Fue la que presentó ahí a las supuestas víctimas, las legitimó con su discurso, porque en esa época, bueno, Miranda de Wallace era la mujer, ¿no? La madre que había perdido a su hijo ante el salvajismo del crimen organizado, sin entender, por supuesto, que era parte de ese mismo crimen
crimen organizado. Brenda Quevedo, César Freire, Jacobo Tagle, Juana Hilda, Albert Castillo, Tony Castillo, Jael Malagón, George Curilayón, todos ellos han sido brutalmente torturados en diferentes ocasiones, culpados directa o indirectamente por la interferencia de Wallace. ¿Cómo olvidar el día que Wallace abiertamente le habló a Calderón, le dijo, lo tenemos a Freire, mientras lo estaban torturando directamente la gente, Luis Cárdenas Palomino, que es un bárbaro, ese personaje, ¿no? Y cómo olvidar, por supuesto, lo que significa el caso Wallace, porque es uno de los casos que mejor muestran hasta dónde está podrido el sistema de justicia que tanto defienden algunos analistas y hasta dónde llega precisamente esa putrefacción que es a la Suprema Corte de Justicia, desde donde, por supuesto, se ha presionado incluso a ministros que se han atrevido a abrir el caso y a poner el caso sobre la línea de fuego buscando justicia. Ustedes recuerdan cuando el ministro Arturo Saldívar lo hizo, bueno, Isabel Miranda igual se le lanzaba con una fuerza y con ella varios de los comunicadores que durante muchos años han trabajado precisamente para ella o le han abierto sus espacios precisamente para ella. No es difícil realmente establecer un paralelismo entre las vidas y carreras criminales de Genaro García Luna y de Isabel Miranda de Wallace. El sadismo, la hazaña, la tortura, la mentira, el espionaje, la extorsión, el chantaje, el robo, la corrupción, el tráfico de influencias, los nexos, por supuesto, con el crimen organizado. Ya se nos olvidó Edgar Beitia, ¿no? Que desde Estados Unidos ha soltado mucha información relacionada con García Luna y con estas activistas, que también entra Marilena Morera y otros más, que se crearon para legitimar lo que estaba haciendo precisamente García Luna al frente de la Agencia Federal de Investigaciones y posteriormente de la Secretaría de Seguridad, Pública. Un estado totalmente con vocación criminal y dos personajes macabros que explican en parte los altos alcances de sus acciones, ¿no? De su sevicia, cómo comenzaron a operar y cómo han llevado a personas inocentes a la cárcel, precisamente por el simple hecho de tapar sus propios intereses. Eso es lo que pasa en el caso concreto del caso Wallace. Es una enorme mentira que busca tapar una gran verdad, que viene a mostrar ese rostro nuevamente putrefacto de ese sistema que Ayotzinapa también ya lo evidenció en muchos sentidos. Ni hablar del caso Vallarta con David Orozco como el mejor ejemplo de la criminalización de la pobreza, ¿no? Y de que cómo involucras a gente que no tiene posibilidades de defenderse con tal de seguir alimentando y que gire y que gire y que gire constantemente la rueda. Y esto se los digo ya para acabar este comentario, agradecerles por supuesto su presencia en él, que ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, envió una recomendación dirigida al fiscal Alejandro Hertz Manero y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, por las violaciones graves a los derechos humanos en el caso de Brenda Quevedo Cruz, víctima del falso caso Wallace. En la recomendación emitida por la CNDH se destaca la existencia de múltiples pruebas que respaldan las acusaciones de tortura, incluido un dictamen médico basado en el Protocolo de Estambul, así como informes emitidos por el Grupo de Trabajo sobre las detenciones arbitrarias de la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Además, se menciona la falta de cumplimiento de medidas cautelares solicitadas previamente en favor de Brenda Quevedo, lo que ha agravado, por supuesto, su estado de salud. Yo tuve la oportunidad de platicar en alguna ocasión directamente con Brenda Quevedo y de verdad es duro escuchar la decepción en su voz, escuchar la frustración, el miedo, el coraje, cuando estás adentro de una cárcel durante muchos años sin sentencia, ni siquiera sentencia, cuando has sido víctima de lo peor por la obsesión criminal de una persona. Y porque a final de cuentas, nos lo decía también Salvador Leiva en una entrevista que ustedes pueden ver en este canal, no les conviene a muchos de los que hoy tienen puestos claves, como Renato Sales Heredia, por ejemplo, no les conviene que salgan estos personajes de la cárcel, como a Taisa, que está ahorita al frente del Instituto de la Defensoría, que es esposa de Renato Sales, como gente que está en la Fiscalía de la Ciudad de México, como gente que está en la Fiscalía General de la República,
No le conviene que esté en la cárcel Juana Hilda, Brenda Quevedo, César Freire, Israel Vallarta, porque van a evidenciar que crearon testigos falsos, aceptaron pruebas falsas, firmaron acusaciones falsas. Son responsables estos tipos de lo que pasa con personas inocentes. Y eso, por supuesto, jamás, jamás lo van a aceptar. Estamos pendientes de este tema. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.